El tema de esta mañana. El tema de esta mañana es el gozo de la cruz. El gozo de la cruz, la gloria de su encarnación, porque su encarnación es una cruz. Lo hemos estado viendo y creo que hoy firmemente se va a aclarar el gozo de esta realidad, la encarnación de nuestro Dios. Sin embargo, en mis notas no tenía este versículo, lo tenía en mi corazón, pero no lo había puesto en mis notas. Vamos a Isaías 35 y quiero que vea usted cuál es la realidad a la que se nos llamó. Isaías 35. Vamos a leer 3 versículos de allí para que usted pueda darse cuenta que usted no fue creado ni para tristeza, ni para dolor, ni para amargura, ni para sequedad. Fuimos creados para el gozo de Dios. Fuimos creados para la alegría del Espíritu, no una alegría emocional, función del alma. La alegría del alma depende de las circunstancias, depende que todo esté bien para estar alegre, depende que tenga lo suficiente para estar contento. Sin embargo, el gozo de Dios es un gozo que fluye de la realidad del Espíritu, no es un gozo del alma. La alegría de Dios, el gozo de Dios es una emoción que surge del Espíritu cuando nosotros tenemos conciencia de lo que se nos ha dado abundantemente en el Espíritu. Miren lo que dice el verso 1 y 2 de Isaías 35. El desierto, mira, el desierto, el yermo es un lugar seco, se alegrarán. Lo seco, el lugar donde no hay agua, el lugar donde no hay provisión, el lugar donde no hay vegetación, dice Dios, el desierto se alegrará. El yermo, los lugares secos se alegrarán. Qué hermoso es esto. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de mí. Yo era un desierto. Está hablando de nosotros. Éramos lugares secos. Lugares secos gobernados por las tinieblas. Pero ahí está el cumplimiento. Es una profecía que en Cristo se ha cumplido para nosotros. El desierto se alegra. El lugar seco se alegra. Hoy nosotros tenemos un gozo, el gozo de la salvación, el gozo de su vida en nosotros. Y ahora mire lo que continúa diciendo. Se regocijará el Arabá, una zona desértica. Se regocijará, florecerá como el azafrán. Es una planta, es una especia que se dice que es una de las más costosas que existe, el azafrán. Se regocijarán, florecerá copiosamente, o sea, abundantemente florecerán. Y se regocijará. Ahí está. ¿Para qué estamos? Para el gozo, para el regocijo de Dios, que no depende de una temporada, que no depende de un momento, que no depende de una circunstancia, depende de una realidad que se nos dio. Se nos dio su vida, su presencia habitando en nosotros en gran manera, y gritará de júbilo. Es un grito de júbilo el corazón de aquel que ha recibido esta salvación. La gloria del Líbano les será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la majestad de nuestro Dios. Ahora, mire lo que dice el verso 10 al final de este mismo capítulo. Volverán los rescatados de Jehová. Volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna. Alegría, no fuiste creado para tristeza, fuiste creado para la alegría eterna. Sobre sus cabezas gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Qué hermoso, para eso fuimos creados. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y por qué entonces toleramos una vida seca? ¿Por qué toleramos una vida sin gozo, sin esperanza? ¿Por qué toleramos vivir con rostros amargados, tristes? ¿Sabes que la tristeza se nota en el rostro? ¿Sabes que la amargura se nota en el rostro? Porque el rostro es un espejo del corazón. Pero yo quiero decirle, mi hermano, no fuimos creados para eso.
usted no puede tolerar eso más. Esa no es la realidad a la cual usted fue llamado. Fuimos creados para el gozo del Espíritu. Es una realidad gobernante sobre toda otra realidad. Sin importar lo externo, sin importar las circunstancias, tú fuiste creado para el gozo de Dios. Fuiste creado para la alegría del Señor, que es nuestra fuerza. Hermanos amados, Dios es el creador de la realidad humana. Dios es el creador de la realidad material y temporal. Hombre, materia y tiempo, Dios lo creó. Dios es el creador absoluto. No piense que Satanás creó la materia o que Satanás creó el tiempo. Satanás no crea nada. Satanás distorsiona lo creado. Engaña, seduce, pero Satanás no crea nada. ¿Quién creó la materia? Dios. ¿Quién creó la realidad humana? Dios. ¿Quién creó el tiempo? Dios creó estas tres realidades: la realidad humana, la realidad material y la realidad temporal. Dios las creó. Entender esto es crucial para el mensaje que Dios quiere darnos esta mañana. Dios es el creador de estas cosas, de estas realidades. Dios la creó como una sola entidad viva que sea una extensión del mismo. ¿Por qué Dios creó el hombre, la materia y el tiempo? ¿Por qué Dios los creó? Para que sean una extensión de Él mismo. La mente dualista separa, divide. Esto es Dios, esto no es Dios. Esto es de Dios, esto no es de Dios. No, la mente salvada entiende que todas las cosas, la realidad humana, la realidad material y la realidad temporal, fueron creadas por Dios para ser una extensión de Dios mismo. El hombre es el que toma la vida de Dios y el hombre fue el encargado, el delegado para manifestarla a todo lo creado. ¿Se entiende? Dios crea al hombre, la materia y el tiempo para que todo esto sea un reflejo de Él mismo. Dios no creó la tierra para que la tierra sea algo separado del cielo. Dios creó la tierra para que la tierra sea la extensión del cielo, el espejo del cielo, la realidad del cielo. ¿Quién nos dijo que Dios creó el cielo y la tierra como dos cosas separadas? Dios quiere llenarlo todo del cielo, todo de su gloria, todo de lo eterno. Pero Dios delegó a uno para que ese uno sea el que administre, transmita y lleve todo lo del cielo a esta realidad humana, material y temporal. No es mala la realidad humana, no es mala la realidad material, no es mala la realidad temporal. Pongamos atención. Dios la creó para ser extensión de Él mismo. Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, ¿qué es salvación? Regresar todo al propósito original. Dios está trayendo todo a la unidad con el cielo, a la unidad con Dios, a la unidad eterna. Dios nunca piensa en dos cosas separadas. Dios piensa en todo como uno. ¿Estamos entendiendo? En nuestra mente, influenciada por el dualismo, creemos que lo material es algo totalmente ajeno a la realidad de Dios. Cuidado con eso. Vamos a verlo dentro de un instante, que los apóstoles combatieron esa mentalidad. Por lo tanto, entendamos, Dios está llenándolo todo y delegó al hombre para que el hombre lo muestre, lo transmita al mundo creado. Es el único ser que Dios creó a su imagen y semejanza. De nadie más se dice, de ningún otro ser se dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. ¿Quién fue? Al hombre. Quiere decir que de quién dependía que todo lo creado se alinee al propósito de ser uno con Dios. ¿De quién dependía? Del hombre. Porque al hombre se le delegó el trabajo, se le dio la imagen y semejanza de Dios para hacerlo todo uno con Él. Pero este hombre falló. ¿Por qué falló? Porque Adán no amó el deseo divino. Porque Adán no amó la voluntad divina. ¿Qué es lo que hizo Adán? Dios le preparó un cuerpo a Adán. ¿Quién le dio ese cuerpo a Adán? Dios se lo dio. Dios formó del polvo de la tierra
Dios tomó el polvo de la tierra y le dio un cuerpo a Adán, pero Adán no rindió ese cuerpo para hacer la voluntad divina. ¿Cuál era el cuerpo de Adán? No solamente su cuerpo, su esposa era también su cuerpo. ¿Por qué Adán es el responsable de la caída? Aun cuando la mujer fue engañada. La mujer fue engañada, pero Adán pecó deliberadamente. ¿Por qué? Porque a Adán se le dio el cuerpo. Y cuando Dios te da algo, es para que tú lo uses para su deseo. Aquí hay un principio bien profundo. Cuando Dios te entrega algo, no es para tus deseos. Cuando Dios te entrega algo, es para su deseo. Cuando Dios te da una realidad material, humana, temporal, ¿sabías que Dios nos ha dado tiempo? ¿Y sabes que el tiempo es limitado? ¿Sabes que el tiempo nuestro es limitado sobre la tierra? Pero todo lo que Dios te da, escúchame, recursos, tus finanzas, es para su deseo, no es para tu deseo. Adán falló en tomar lo que Dios le había dado para él y lo usó para sí mismo. Adán no rindió ese cuerpo para hacer la voluntad divina. Adán usó lo que Dios le dio para su propia voluntad. El mal, ¿cuál es el mal? ¿Qué es pecado? El mal es que usemos para nuestra propia voluntad lo que Dios nos entrega para su voluntad. Que yo use lo que Él me da para mi voluntad y no para su voluntad. El mal es que creamos que lo que hemos recibido lo podemos usar conforme nuestros deseos y no conforme sus deseos. Y al hacer eso, el resultado es que nuestra realidad humana y terrenal, ¿qué pasa? Automáticamente se separan de la vida de Dios. Cada vez que tú usas el dinero, los recursos, la esposa que Dios te dio, los hijos, todas las cosas que Dios te da, el tiempo, cuando tú lo usas para ti mismo, para tu deseo, separas eso de la gloria de Dios. Ese es el pecado. Pecado es que uso lo que se me da para administrarlo para Dios, lo uso para mí mismo y entonces quedamos destituidos de la realidad de llenarlo todo de su gloria. Cuán importante es entender el deseo divino. Porque si tú usas tu cuerpo, tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo es templo de Él. ¿Vas a coger el templo de Dios y unirlo a la inmoralidad? ¿Vas a coger el templo de Dios y sujetarlo a las cosas que lo hacen impuro, inmundo? ¿Vas a tomar los ojos de Dios para mirar lo incorrecto? Recuerda, tienes lo que has recibido de Él, pero no es para tu deseo, es para su deseo. Automáticamente cuando yo lo uso para mi deseo, caigo de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Quedamos destituidos de la gloria. ¿Qué significa eso? Que lo que se creó para que sea uno con Dios, que lo que se creó para que sea una sola realidad con Dios, ahora termina desconectado completamente. ¿Por qué existe el vacío que existe en la tierra? ¿Por qué existe la maldad que existe sobre la tierra? Porque nosotros decidimos usarlo para nuestro deseo y no para el deseo de Él. ¿Por qué el hogar se vuelve un caos? ¿Por qué el matrimonio se destruye? Sencillo. Porque lo usé para mí mismo y no para su deseo. El pecado de Adán entonces fue rechazar el deseo de Dios.
Ese fue el pecado. Rechazar el deseo de Dios, rechazar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y amar su propio deseo. Adán sujetó entonces la realidad humana, material y temporal, la sujetó a corrupción. Eso fue lo que pasó. El pecado que hizo sujetó a corrupción toda esta realidad que era buena. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Pero cada vez que yo lo uso para mi deseo, lo corrompo, lo daño, lo destruyo. Qué buena la casa, pero si la casa simplemente satisface mi deseo y no el deseo de Dios, esa casa se corrompe. Qué bueno que Dios me da recursos, un salario, una ganancia económica, pero yo debo entender, Él es el primero. Yo no soy el dueño. Mi corazón necesita un recordatorio semanal, mensual. Cada vez que yo recibo un ingreso, necesito un recordatorio. Tú no eres el dueño, Diego. Dios es el dueño. Aquí estás, Señor. Te reconozco con mi diezmo. Tú eres el dueño. Porque no, el dinero no es para mi deseo. El dinero es para tu deseo, Señor. Pero queremos todo para nuestro deseo y terminamos corrompiéndolo. Pero recuerda, tenga en su mente presente este pensamiento. Dios creó todo para hacerlo uno con Él. La realidad humana, la realidad material y la realidad temporal no son malas. Dios las creó para ser llenas de su gloria. Entendamos esto. Pero aunque el primer hombre falló en abrazar el deseo divino, Cristo no falló. El primer Adán falló, pero el último Adán, Cristo Jesús, no falló. Cuando el Padre le dijo, te he preparado un cuerpo, el Hijo le dijo, hacer tu voluntad es lo que quiero. ¿Te das cuenta? Adán cogió el cuerpo para sí mismo, pero Cristo dijo, el cuerpo que me has preparado es para tu voluntad. Wow, yo oro que usted esté viendo la profunda revelación de lo que Dios nos está diciendo aquí. Si no lo estás viendo, si te estás durmiendo, dile al Señor, hazme arder por ti. Porque aquí hay una realidad gloriosa que si la entendemos y si al final vamos a tener el tiempo de orar. Dios se manifiesta y Dios se glorifica. Entiende, tú no existes para ti, fue creado para Él. Cristo no falló. ¿Te has preguntado por qué vemos que todo en la vida de Jesús siempre es prosperado y bendecido? ¿Has fijado? Mira, Cristo se despojó de su divinidad. Muchos dicen, es que Cristo era Dios, por eso venció sobre la tierra. No, mi hermano, sí, Él es Dios, pero Él se despojó de su divinidad para enseñarnos cómo en esta vida, en esta realidad humana, material y temporal, podemos gobernar por el poder del Espíritu. Filipenses 2 lo dice muy claro, se despojó de su privilegio divino. Cristo es Dios, pero Él en la tierra, en esta realidad, no operó como Dios. Él operó como un hombre completamente, 100% dependiente del deseo del Padre. Para enseñarnos, más que para enseñarnos, para darnos esa misma vida, para darnos ese mismo poder. Hermanos, ¿te has dado cuenta que todo lo que Jesús hace prospera? Todo lo que Jesús hace es bendecido. No hay una sola situación terrenal que pueda preocupar o turbar a Jesús. Mira, cuánto favor, cuánto poder vemos en la vida de Jesús. Porque la tierra, la realidad humana, material y temporal, obedece a aquel que tiene el deseo del Padre. Repito esto, la realidad humana, material y temporal se sujeta a aquel que tiene el deseo del Padre. Por eso es que en Cristo todo es prosperado y bendecido. ¿Sabes cuál es el secreto de la verdadera prosperidad, la verdadera bendición?
que Cristo, su deseo sea en nosotros. Punto. Mira lo que dice el Salmo 23. Al final, el salmista expresa un deseo de sujetarse a Dios como pastor. Cuando tú te sujetas deleitosamente a Dios como pastor, es lo que sucede, lo que pasa al final del Salmo 23. El bien y la misericordia te siguen. El bien y la misericordia te persiguen todos los días. Tú no tienes que perseguir el bien. El bien y la misericordia siguen a los que tienen el deseo del Padre. Pero tú y yo nos afanamos tanto por lo temporal y lo terminamos perdiendo todo. Persigue el deseo del Padre. Su bien te va a perseguir a ti. Su bendición te va a perseguir a ti. Todo lo que en Cristo está. Hermanos, la tierra obedece a aquel que ama el deseo del Padre. Los demonios se sujetan. ¿Te has dado cuenta que nunca antes de Jesús se habían sujetado a los demonios? Pero llega Jesús y los demonios se sujetan. ¿Por qué? Porque la tierra obedece a aquel que tiene el deseo eterno. Mira, los vientos se sujetan. Él le puede hablar al viento. ¿Por qué? Porque es Dios, pastor. No has entendido. Es porque Él tiene el deseo del Padre. Porque Él ama la voluntad del Padre. Y el Padre prospera todo lo que tiene su voluntad y su deseo. Vienen los mares embravecidos y Jesús sujeta los mares. Qué tremendo. Hermanos, porque Él vive rendido al deseo eterno. La salvación es que el Padre pone a Cristo en el corazón de los que se rinden a Él. Los verdaderos creyentes tienen a Cristo, el deseo eterno del Padre, viviendo en su espíritu. Si tu vida no arde, si tu vida se caracteriza por una vida que no arde, preocúpate. Probablemente no estás en Cristo. Probablemente, y lo digo, no eres salvo. Si tú no ardes por Dios, si no hay pasión en ti por el deseo de Él, no tu deseo, el deseo de Él, preocúpate. Si no hay alabanza que fluye de tus labios, preocúpate. Yo no estoy dándote un veredicto, pero te estoy diciendo alarma, síntomas alarmantes. Examínate, porque si Él no es el deseo de tu corazón, entonces probablemente no estás en Cristo, no eres salvo. No te emociones, no vas al cielo. No te emociones, porque hay una eternidad en el infierno. Es muy importante examinarnos. ¿Estoy en la fe? ¿Será que Cristo es realmente mi Señor? ¿O solamente tuve una iluminación? No es lo mismo ser iluminado que tener la revelación del Espíritu. La iluminación en este contexto es entender mentalmente algo. Qué bueno, sí lo entiendo, pero no te gobierna, es otra cosa. Eso solo es una revelación de Dios. Hermanos amados, Dios nos hizo una nueva creación porque solo la nueva creación tiene el poder de llenarlo todo de la realidad divina. La nueva creación, ¿quién es? Cristo. Cristo, hermanos. Es inevitable que donde hay un corazón con el deseo de Dios, allí va a estar Dios llenándolo todo de su gloria. Dios que está buscando. Los ojos de Jehová, dice segundo de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Está Dios buscando la tierra para mostrar su poder. Mira, Él está listo, su poder está listo para mostrarlo a favor de aquellos que tienen un corazón que le pertenece solo a Él. Ese es el corazón de Cristo. Y ese es el corazón que se nos dio. Ese es el corazón que te pertenece. En donde esté el deseo de Dios, allí estará Dios llenándolo todo de sí mismo. ¿Dónde está el poder manifiesto de Dios? Vamos a buscar dónde Dios manifiesta su poder. ¿Sabes dónde está? Donde hay un corazón con el deseo de Él. Allí va a estar Dios llenándolo todo. Hermanos, la solución a las finanzas, la solución a la salud, la solución al matrimonio, la solución a la familia es esta. Sencillo. Busca el deseo de Dios. Ama el deseo de Dios. Vas a ver a Dios mostrando su poder.
a favor tuyo. Quiero aclarar con ustedes esto. ¿Qué es la encarnación de Cristo? En función de esto que hemos hablado hasta el momento, ¿qué es la encarnación de Cristo? Este misterio que Pablo le dice a Timoteo, el misterio de la piedad. ¿Qué es la encarnación? En una frase, es Dios llenando la realidad humana. La divinidad llenando la humanidad. Lo eterno llenando lo temporal. Lo espiritual llenando lo material. Repito, ¿qué es la encarnación de Cristo? Es lo divino llenando lo humano, lo espiritual llenando lo material, lo eterno llenando lo temporal. ¿Entendías esto? Lo que Dios creó para que sea uno con Él, mediante la encarnación de Cristo y la obra de Cristo, Dios, ¿qué lo hace? Lo está llenando todo de sí mismo. Eso es tremendo. Esta Navidad no se predica. Nos han predicado una falsa Navidad, una falsa encarnación. Y sí, tenemos razón para enojarnos contra esa falsa Navidad. Y hoy mi oración ha sido: Señor, que aborrezcamos la falsa Navidad. Es Dios tomando el polvo de la tierra para infundirle vida y aliento. Cuando Jesús, que es el cuerpo, es saturado por Cristo, es el aliento de Dios llenando la realidad del polvo de la tierra. La encarnación de Cristo señala el cumplimiento de la voluntad eterna, Dios reconciliándose con su creación. Señala el cumplimiento de un eterno propósito, Dios uniéndose a su creación para un matrimonio eterno. La encarnación de Cristo es el desposamiento. La cruz en el Calvario es la boda. Es la unión. Dice Romanos 6, cuando fuimos unidos a Cristo, fuimos unidos en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Cuando Cristo se encarnó, Dios estaba diciendo: yo estoy comprometido para un matrimonio eterno. ¿Qué es lo que se está casando en esta boda? ¿Qué es lo que se está casando? ¿Sabes qué se está casando? El cielo con la tierra. Y cuando se casan, ya no son más, ahora son uno. Dios creó el cielo y la tierra para que sean dos cosas diferentes. Cristo viniendo a la tierra es: el cielo y la tierra son uno. Tanto que el cielo se parece a la tierra y la tierra se parece al cielo. Eso es profundo, pero a la vez tan hermoso y tan maravilloso. Dios está trayendo todo al estado de su gloria, al estado de lo que Él es. Por lo tanto, el gozo, ¿qué es el gozo de la cruz? Es ver que Dios está cumpliendo su plan, su propósito. El gozo de la cruz es entender, familia, que Dios está haciéndolo, que Dios en Cristo consumó y ahora está trayendo todas las cosas a ese estado de reconciliación. Hermanos, la encarnación de Cristo señala la unión eterna de lo humano a lo divino, de lo terrenal a lo celestial, de lo temporal a lo eterno. De la esfera temporal ahora pasa a la esfera eterna. La esfera temporal se une a la esfera eterna. Qué glorioso es esto. Y todo a causa de uno que amó el deseo del Padre. La sujeción al deseo eterno manifestó lo eterno en la realidad temporal. Si yo me sujeto a lo eterno se manifiesta en lo temporal. Si yo amo a Cristo, amo su palabra, amo sus mandamientos, el resultado va a ser que el poder de su imagen se va a manifestar en mi realidad humana, material, temporal.
Qué hermoso, porque Él lo está reconciliando todo con Él. Aquí hay un poderoso principio de vida. A mayor valor del deseo eterno, mayor administración de lo celestial para llenarlo para llenar lo terrenal. Mientras más deseo eterno expresa mi corazón, mientras más Cristo se expresa en nosotros como deseo eterno, mientras más Cristo se manifiesta y mientras más amamos a Cristo manifestándose en nosotros como deseando al Padre, más administración de lo eterno vamos a traer a la realidad temporal. ¿Qué necesita tu realidad temporal? Yo sé que nuestra realidad temporal necesita probablemente salud. Nuestra realidad temporal probablemente necesita tantas cosas. Pero entiende, toda la provisión de Dios está para aquel corazón que ama, que se sujeta a Cristo como deseo eterno. Amar lo que Él ama, desear lo que Él desea, valorarlo, aunque en nuestra fuerza no podamos hacerlo. Pero cuando tú amas, el poder de Dios viene para la obediencia. El poder de Dios viene para hacer luz. El deseo divino une el hombre a Dios. Pero escúchame. El deseo humano separa al hombre de Dios. Esto es clave. Mi deseo me separa de aquello a lo cual Dios me quiere unido. El deseo de Dios me une a aquello para lo cual Dios me unió. En otras palabras, su deseo nos une, mi deseo me separa. Fíjate, ¿de dónde vienen las enemistades? Dice Santiago 4. De los deseos contrarios a Dios. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las contiendas y las riñas? ¿Por qué están dándose rounds? ¿Sabes por qué? Porque amamos nuestro deseo y no el deseo de Dios. Santiago 4, no lo vamos a abrir por avanzar, pero ahí está. Todas las luchas, todas las contiendas vienen de los deseos que no son Dios. Cuando vivimos conforme a nuestros deseos, nos separamos de Dios. Al vivir conforme a nuestros propios deseos, separamos a nuestras familias de Dios. Vive conforme tu deseo. Mira cómo tu familia se separa de Dios. Separamos a nuestros cónyuges de Dios. Qué serio es el tema de los deseos. Mi deseo separa a mi cónyuge de ti, de mí y de Dios. Tus deseos propios separan tu matrimonio. Pero el deseo de Dios nos une. Recuerda, vivir amando el deseo divino. Cristo en mí trae mi tierra a la unidad con Dios. ¿Cuál es tu tierra? Tu tierra es tu corazón. Tu tierra es tu hogar. Tu tierra es tu familia. Tu tierra es el llamado que Dios te ha hecho de ser luz y traer a muchos, pescar a muchos para Dios. Esa es tu tierra. Pero vas a perder tu tierra. Vas a dividir tu tierra cuando vives para tu deseo. Pero el que sabe vivir por el deseo eterno reconcilia. Aquel que ama lo que Dios ama y desea lo que Dios desea, reconcilia, trae reconciliación, unidad, está uniendo. Mientras por allá están separando, tú estás uniendo, tú estás reconciliando, tú estás trayendo todo al uno con Dios. El deseo de Dios nos une. Nuestros deseos nos van a separar y dividir. Qué tremendo. El gozo en el creyente es una evidencia de que sabe vivir por el deseo eterno. Vamos a Lucas 2. Fuimos creados para el gozo y la alabanza de Dios. Entonces, cuando tú sabes vivir por el deseo de Dios, cuando tú te rindes a Cristo como el deseo de Dios, ¿sabes qué pasa? El gozo te invade,
la alegría del Señor te gobierna, el gozo de Jehová se vuelve tu fuerza. El gozo de Jehová te sana, te restaura. Hermanos, fuimos creados para el gozo y la alabanza de Dios. ¿Entendemos ahora qué es la encarnación de Cristo? A ver, ¿quién me dice? Voy a tomarles lección. ¿Qué es la encarnación de Cristo? Lo celestial llenando lo terrenal. La realidad humana, material, temporal, siendo unida a la realidad espiritual, eterna, divina. Hermanos, eso es la encarnación. Esta es la celebración. Esto es lo que debemos poner como un hito, como celebración, como recordatorio. Encarnación, nacimiento de Cristo. Es Dios llenando al hombre. Amén. Es por eso que la encarnación del Cristo son noticias de gozo. La gloria de Dios manifestada en la tierra está conectada a la expresión del gozo eterno. Verso 9 en Lucas 2, un ángel del Señor se les presentó. Y fíjate, y la gloria, di conmigo, la gloria del Señor los rodeó. ¿Te das cuenta lo que sucede en la encarnación? La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, porque es una gloria que nos deja a todos asombrados. ¿Qué está sucediendo? Lo celestial está llenando lo terrenal. Continúa el verso 10, dice: mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo. Nadie apaga este gozo. Tú puedes estar frío, pero si Cristo arde en mí, tú no me vas a apagar a mí. Puede que yo esté aquí adelante ardiendo de amor por Cristo. Digamos el caso. No digo que es así, pero que todos allí están apagados. Nada podrá apagar el gozo de Cristo, porque nuestro gozo, nuestro ardor es Él, y nadie lo apaga a Él. Si mi gozo es emocional, se apaga. Si mi gozo es un evento, se apaga. Te vas a la fiesta, el gozo te dura, la fiesta. Al otro día estás con dolor, frustración. Pero el gozo de Cristo nadie lo apaga. Cuando llega su gloria nos llenó. Somos templo de Él. Él habita, somos morada de Dios en el Espíritu. ¿Tú crees que algo va a apagar? Ni tu indiferencia apaga mi gozo. Si lo apaga, no era Dios, era yo mismo. Por lo tanto, no importa el ambiente en el que te encuentras. Pastor, es que usted no sabe las situaciones que me rodean. Mira, lo contrario al gozo de Dios es la victimización. El que no está gozoso es uno que se está victimizando. Y mírales el rostro de víctimas. Si no tiene el gozo de Cristo, tiene el rostro de víctima. Con honra y delicadeza, mira al que está a su lado. Solo mírelo y mire qué rostro tiene. Ahora, no le va a decir para usted mismo, concluya, rostro de gozo o de víctima. Hay tres tipos de sonrisas. Sonrisa obediente. La sonrisa obediente es obedecemos con gozo. Aunque vaya contra lo que mis deseos naturales quieren, pero obedezco con gozo y con sonrisa. Venga a los mandamientos de Cristo, estamos estudiando las sonrisas. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente
apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, entre los hombres en quienes Él se complace, en quienes Él se alegra. La gloria de Dios está conectada al gozo de Dios. Y su gozo, su gloria están conectados a la realidad humana, llenando la realidad divina, llenando nuestra realidad humana. Hermanos, ese es el gozo verdadero. El gozo no es una fecha. El gozo no es que voy a tener una cena. Ten mucho cuidado. El gozo es entender: Él está llenando lo humano. Y en Cristo ha unido lo divino con lo humano. Ese es el gozo. Él está llenándolo todo. Él quiere llenar mi vida, Él quiere llenar mi familia, Él quiere llenarlo todo con su fuego de amor. Verso 16, nos saltamos por favor. Fueron a toda prisa y hallaron a María, a José, al niño acostado en un pesebre. ¿Qué tenemos allí? Lo divino ha llenado, ha venido a llenar lo humano. Dios encarnado. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Es inevitable el testimonio. Es inevitable que otros van a ver. No te puedes tú quedar callado. Nada nos puede callar. La luz habla por sí sola. La luz atrae a muchos, a miles. La luz atrae a muchos a Él. Hermanos, dice: y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Al 20 vamos. Y los pastores se volvieron glorificando, gozo, alabando, gozo a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Si tu vida no tiene esto, clama hoy al Señor: Señor, hoy me arrepiento. Mi vida no tiene ese gozo. ¿Cuál es el gozo de ello? Dime qué cena hay allí, qué arbolito de Navidad hay allí, dime qué regalo hay allí. El gozo no son esas cosas. El gozo es lo divino llenando lo humano. El gozo es la realidad eterna está llenando la realidad temporal. Ese es el gozo. Definamos bien nuestro gozo en este tiempo, mis hermanos. Definamos bien qué es lo que nos va a traer gozo. Hermanos, nos alegra y nos gozamos. ¿Sabes de qué? De que el cielo y la tierra están comprometidos para siempre. Hermanos, es inevitable. Donde hay conciencia de la realidad de Dios, allí va a haber maravilla, gozo. El gozo siempre ilumina. El gozo muestra a Dios en nosotros. Por lo tanto, la invitación: abraza el gozo de Dios. Padre, gracias. En esta situación que me encuentro, esa situación temporal, esa situación material, esa situación humana en la que me encuentro, Señor, hoy yo abrazo la realidad que en Cristo me has dado. Cristo es Dios llenando al hombre. Y yo me gozo en esa realidad. Ahora yo abrazo eso. Tú llenas mi casa, tú llenas mis hijos, tú llenas mi matrimonio, tú llenas a todo lugar donde yo vaya, todo lugar donde yo vaya, tu luz alumbre y tu luz atraiga a muchos a ti. Que todos te vean a ti en mí, Señor. Abraza, ese es tu regalo, esa es la oración que tenemos que hacer. Unos por otros vamos a orar esto. Señor, danos el deseo eterno, lo divino llenando lo humano. Señor, ahora la pregunta que sale aquí: ¿es necesario celebrar la encarnación, pastor? ¿Es necesario celebrar la encarnación de Cristo? Satanás es un disociador. Es un disociador de aquello que Dios creó como uno. Entiende el principio, no se me pierda. Satanás disocia, Dios une. Satanás separa, Dios reconcilia. Dios creó a la iglesia. ¿De dónde la creó a la iglesia? Del costado de Cristo. Su costado fue abierto para formar a la iglesia.
Porque la iglesia es su cuerpo, así como Eva fue formada del costado de Adán. Hermanos, para que su iglesia sea uno con Él. Ya no somos más dos, somos uno con Dios. Para que su iglesia esté bajo la autoridad de Cristo, como la esposa está bajo la autoridad del esposo, la iglesia se sujeta con amor a Cristo. Hermanos, pero Satanás va a tratar de llevarnos a expresarnos como divididos. Dios creó a la tierra para que sea uno con el cielo, bajo la autoridad del cielo. Dios creó al matrimonio para que el esposo y la esposa sean uno bajo la autoridad amorosa del esposo. Pero Satanás tratará de hacerles creer que son dos entes separados. ¿Ves el dualismo ahí? Finanzas divididas. Ese es tu dinero, este es mi dinero. Eso es dualismo. Eso es tinieblas. Tu mundo, mi mundo. No. Cada uno debe tener su espacio. Todo eso se llama obra del divisor. ¿Quién es el divisor? Satanás. Porque el diablo es el acusador. Él condena para separarte de Dios. Pero lo que Dios unió, nadie debe separarlo. Es por eso que Satanás, como engañador desde siempre, ha infiltrado sus estrategias para causar separación. Una de las formas en que trajo división desde los primeros años de la iglesia hasta la actualidad, no es que cesó, hasta el día de hoy, es mediante una herejía denominada gnosticismo. Gnosticismo. No agnosticismo, esa es otra herejía, pero la que voy a hablar aquí es gnosticismo. El gnosticismo predica la separación del espíritu y la materia. Ponle atención a esto. Afirmando que lo que es materia es inherentemente malo y lo que es espíritu es bueno. Eso dice el gnosticismo. Materia es malo, lo que es espíritu es bueno. Por eso es que la filosofía del gnosticismo dice que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no importa lo que suceda en la realidad material, corpórea, no importa, no tiene sentido, no importa que peques. ¿Por qué? Porque lo corpóreo es malo por naturaleza. Porque la vida real solo existe en el reino de los espíritus. Eso es lo que dice el gnosticismo. Separa. Esto es materia y lo material es malo. No importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, igual la realidad material es mala. La realidad espiritual es buena. Todo lo que es espíritu es bueno, mientras que todo lo que es materia es malo. Los gnósticos se infiltraron fuertemente en la iglesia en los 3 primeros siglos del cristianismo y comenzaron a enseñar que era imposible que Dios se haya encarnado, porque la materia está relacionada con el mal. Ellos comenzaron a decir, no, Dios no se pudo haber encarnado, porque Dios es bueno. Y si Él se encarnó, quiere decir que Él se hizo malo, porque la materia es malo. Y esto empezaron a predicar en las iglesias del primer siglo, fuertemente en los 3 primeros siglos. ¿Y qué es lo que hace la mente apostólica? Los apóstoles combatieron esta herejía. Míralo. Vamos a Hebreos capítulo 2. ¿Ellos qué decían? Cristo no vino en carne. Es imposible que Cristo haya venido en carne. Cristo tenía un cuerpo aparente. Eso es lo que dice el gnosticismo. El cuerpo de Cristo era un cuerpo aparente para que los demás lo vean, pero no era un cuerpo material. En otras palabras, tú tienes la ilusión de que tiene un cuerpo, pero no tiene un cuerpo. Cristo parecía que tenía un cuerpo. Era un cuerpo aparente. No era real. Es lo que dice el gnosticismo. Por lo tanto, en la mente dualista, gnóstica, separatista, Cristo no era humano.
Cristo no es humano. Eso es lo que dice la mente gnóstica. Estas aseveraciones son serias herejías. Desprecian el valor de lo que Dios mismo creó. Porque Él creó el mundo físico, la materia. Vio Dios que era bueno lo que Él había hecho. Pero aún más grave, niegan la verdadera naturaleza de Cristo. Niegan la encarnación de Cristo. Cristo es 100% Dios. Cristo es 100% hombre. El gnosticismo hoy en día está en la mayoría de religiones. Predican una forma de gnosticismo. Y el verdadero evangelio tiene que combatir esto. Porque eso no viene de Dios. Los escritos apostólicos una y otra vez combaten la separación dualista. La mente apostólica continuamente está combatiendo la mentira de la separación espíritu-materia. Dios vino a redimir el mundo material que Él creó para unirlo en eternidad. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participan ¿de qué? Carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Cristo participó de lo mismo, carne y sangre, porque Él vino a redimir la carne y sangre para unirle eternamente con Dios. Continúa diciendo: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Para qué vino Él? Para vencer a la muerte, para vencer el temor a la muerte. Cristo vino en carne y sangre. Cristo es entonces 100% Dios, 100% hombre. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda ¿a quién? A la descendencia. Por lo tanto, para ayudar a la descendencia, Él tiene que hacerse como uno de nosotros. Por tanto, tenía que ser hecho semejante. Resalte esa palabra: semejante. Cristo vino en carne y sangre. Dios absorbió la realidad humana en carne y sangre, semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios respectan, atañen. Qué tremendo. Continúa allí este pasaje, verso 18: Él mismo fue tentado en el sufrimiento, por lo tanto, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él sufrió en carne y sangre, Él puede socorrernos. Ahora vamos a 1 de Juan 4. El apóstol Juan es uno de los más grandes combatientes en contra del gnosticismo. Y es por eso que defender, celebrar y sostener la encarnación de Cristo es una expresión que conjuga muy bien con la mente apostólica. Conjuga muy bien sostener, defender y celebrar la encarnación. ¿Por qué? Porque es la mente apostólica. 1 de Juan 4:1 dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos, diga conmigo, muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Vamos a ver la evidencia, vamos a ver la señal del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Quién es de Dios? Todo aquel que confiesa que la realidad divina está llenando la realidad humana. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó la realidad material, forma humana. Verso 3: y todo espíritu que no confiesa a Jesús, ¿qué es Jesús? Jesús es el hombre. Cristo, las dos naturalezas, la divinidad
y la humanidad. Cristo la divinidad, Jesús la humanidad. Todo aquel que no confiesa la humanidad de Jesús, ¿cómo dice allí? No es de Dios. Así que todo aquel que no le gusta, a todo aquel que lucha contra el hecho de la encarnación de Cristo, la humanidad de Cristo, la conclusión es, no es de Dios. No solo eso, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo desde el tiempo de Juan. Ya está en el mundo. Por lo tanto, hijos míos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Mayor es lo divino en ustedes. Mayor es lo eterno en ustedes que la realidad de este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. El mundo nos oye, el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Aquí conocemos, dice, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Un pasaje más, segunda de Juan 1:7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Está hablando de la mente dualista. Ese es el engañador. Ese es el anticristo. Mira, ¿cómo detectas el espíritu del anticristo? Fácil. Niega la encarnación. Niega que lo divino está llenando lo humano. Por eso, el correcto entendimiento nos avala para celebrar su encarnación. Es por eso que la iglesia en los primeros siglos se vio en la necesidad de defender y celebrar la encarnación, estableciendo un memorial en el calendario. Ahora quiero decir esto: no hablamos de fechas exactas acerca de la encarnación de Cristo. No hay fecha que podamos decir es exacta. ¿Ok? Eso quede bien claro. Y dice Pablo a los hermanos de Colosas: nadie los juzgue por fechas ni por calendarios. Si usted quiere hacerlo ahora, hágalo. Si no quiere hacerlo, pero tenga cuidado que no sea mente dualista, que está opuesta al hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre. Hermanos, Dios se hizo hombre para unir lo humano a lo divino, lo material a lo espiritual, lo temporal a lo eterno, y hacerlo uno con Él. Ahora, ¿hay una Navidad falsa que debemos combatir? Sí, por supuesto que sí. Hermanos, debemos aborrecer la falsa celebración de la Navidad. Voy a repetir la palabra. Debemos aborrecer, odiar con todo nuestro corazón la falsa encarnación, la falsa celebración de la Navidad. No solamente que simpatizo, no. Hay que aborrecerla. Aquella Navidad materialista que no tiene nada que ver con Cristo y que desemboca en el consumismo. Cuidado. Aquella Navidad que desemboca en el consumismo, en compras y gastos desproporcionados, endeudamiento con bancos y tarjetas de crédito para el resto del año que aún no comienza. Eso debemos aborrecer. Ese aumento de la actividad comercial que demuestra que el motivo no es Dios, sino el ídolo del dinero, la avaricia, la apariencia. Comprarme la ropa para lucir en esta época. Aborrecemos esa falsa Navidad. No es que la simpatizamos, la odiamos porque no tiene nada de Cristo. Cristo no es considerado allí. Su encarnación no es admirada, no es adorada.
ese consumismo, esa apariencia, eso lo aborrecemos, lo odiamos. Porque eso menosprecia a Cristo, lo trivializa. La concepción y encarnación de Cristo no es algo trivial. Perdóname. Ellos no están celebrando la Navidad. Ellos están celebrando al Dios consumismo. Y que quede claro, el mundo está celebrando el consumismo, no está celebrando a Cristo. No le interesa a Cristo, no piensa en Cristo, no ama el deseo de Cristo, no quiere rendirse a Cristo. Punto. Así es. Y eso hay que aborrecerlo. Eso hay que detestarlo. También quiero hacer una puntualización de lo siguiente. Aunque las siguientes cosas no son malas en sí, hay que aclarar que estas cosas en sí mismas no son la Navidad. Repito, son cosas que no son malas, pero ten cuidado porque lo que no es malo te puede conducir al mal si no tienes la conciencia correcta. La esencia de la celebración de la Navidad no es la reunión familiar. Ojo, aclaro esto. No es la reunión familiar, no son los regalos, tampoco los elementos navideños, no son las cenas, no son los adornos, no son las luces, no son las reuniones familiares. Eso no es la Navidad. ¿Es malo? No, no es malo, pero ten cuidado, porque lo malo puede desviar nuestro corazón. Si tú crees que esa es la Navidad y tú crees que porque eso no está, no hay Navidad, estás equivocado. Estás en un error y hay que arrepentirse. Si no entendemos la esencia, sucede lo que ha sucedido con el mundo. El mundo secularizó la celebración de la Navidad, eliminando la esencia, la transformó. ¿En qué la transformó? Una reunión familiar, una reunión de amigos, comida, regalos, pero Cristo es el gran ausente. Eso también combatimos. Creer que esas cosas son Navidad. Por eso es que esta semana, porque ardemos como fuego, vamos a celebrar verdaderamente Navidad. Amando el deseo del Padre. Vamos a hacer un ayuno. Martes, miércoles y jueves. Porque sabemos la necesidad de amar el deseo eterno. Eso es más navideño que una cena. Y eso combatimos. Combatimos que hayamos reducido la Navidad a una reunión de amigos, de familiares, a una reunión donde Cristo no está, donde el deseo de Cristo no está. Esa es, porque queremos que el deseo de Dios en nosotros. Está malo ser generosos pero austeros, no generosos despilfarradores. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de reformar las cosas, de volver todas las cosas a la forma de la cruz. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la esencia de la encarnación es Dios cumpliendo el deseo eterno mediante la encarnación de Cristo. La encarnación es el recordatorio gozoso de que Dios un día hace aproximadamente 2000 años trajo el kairos al cronos, trajo la dimensión eterna a la dimensión temporal, para recordarnos que Él está trayendo todas las cosas a la unión eterna. Padre, yo no quiero pasar una Navidad más separado y dividido de ti. Tú estás reconciliando todo. Si Dios te ha hablado y Dios te ha dicho, ama mi deseo, ponte de pie y dile al Señor: Señor, hoy me rindo al deseo de Dios. Yo sé que hay corazones que están ardiendo. Esos corazones que están ardiendo, les pido, clama al Señor. Hay corazones que todavía no arden. Puedes acercarte hoy a Dios
y decirle: Señor, aquí estoy. El consumismo, el materialismo, la gula de este tiempo es el espíritu de las tinieblas. Todo el mundo piensa en comida. Todo el mundo está pensando en tantas cosas, menos rendirse al gozo de Dios, al deseo de Dios. Eso es falso. Aborrecemos y nos arrepentimos de ese falso entendimiento de la encarnación. Dice Pablo: cuyo Dios es el vientre. Wow. Ten cuidado que tu Dios sea el vientre. Unos solo están pensando en comer. Bueno, utiliza esa fuerza, ese deseo de comer. Ahora dile: Señor, canalízalo. Quiero ese mismo deseo o mayor deseo por ti. Oh, ardemos, mis hermanos. Ardemos, mis hermanos. Yo doy gracias a Dios. Hay corazones que están ardiendo. Yo doy gracias a Dios por este grupo aquí de músicos. Ustedes arden para Dios, mis hermanos. Y ustedes influencian. Ustedes son una llama que arde. Yo sé que hay muchos que Dios está despertando hoy. Dile al Señor: Señor, me arrepiento. Ora conmigo: Señor, me arrepiento. Vengo a ponerme de acuerdo contigo y rechazo completamente toda tiniebla en mí, todo deseo que sale de mí y no del Espíritu. Yo fui creado para contemplar tu gloria. Fui creado para el gozo del Espíritu, no de una circunstancia, no de una temporada. Fui creado para tu gozo, no para tristeza. Entiendo que tu gozo es una expresión que resulta de fijar mis ojos en ti, tu victoria, tu recompensa. Creo que estás trayendo todas las cosas a la unión eterna. Tengo la responsabilidad de traer todo lo que me has dado a la unión con Cristo. Hoy, por el poder de tu Santo Espíritu, fijo mis ojos en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora acércate a una persona o dos personas y vas a orar por ellas, vas a interceder por ellas, en el nombre de Jesús. ¿Y cómo vamos a ayunar esta semana? Póngame atención, póngame atención. ¿Cómo vamos a ayunar esta semana? El verdadero ayuno. Isaías 58. ¿Cómo vamos a ayunar, hermanos? Ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Desatar las ligaduras de impiedad. Tú te vas con tu familia o solo, si tú estás solo, y vas a pedirle al Señor: Señor, ¿quién está en esclavitud a quien yo pueda ser un canal para liberar? ¿Qué personas están viviendo en esclavitud que yo conozco y que tú me llamas a libertarlas por el poder tuyo, Señor? Porque ese es el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad. Dios te va a traer nombres de personas en estos 3 días de ayuno para que tú ores por ellos, intercedas por ellos, porque el ayuno de Dios es libertar a otros. El alimento que no vas a comer, utilízalo. Puede ser el mismo alimento o puede ser en dinero, finanzas. Señor, ¿quién está necesitando a quien yo pueda bendecir, Señor? Voy a dejar de comer para, Señor, bendecir a otros. Ese es el ayuno: soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, partir tu pan con el hambriento, recibir en casa a los pobres sin hogar. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Ese es el ayuno del Señor, en el nombre de Jesús. Así vamos a ayunar. Dios va a poner personas a las cuales vas a bendecir, a las cuales vas a llevar Cristo. Vas a orar por ellas. Permíteme orar por ti. Permíteme poner mis manos sobre ti. Permíteme. ¿Qué cargas tienes en tu corazón? ¿Cómo puedo yo orar por ti, interceder por ti? Ese es el ayuno del Señor. Nuestro ayuno tiene que cambiar también, porque el deseo del Padre nos consume para hacer su voluntad, ser su luz en esta tierra. No estamos pensando en comer. De hecho, esta es la verdadera celebración de la Navidad. Estos días que vamos a ayunar. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en comida, estamos pensando en el deseo de Dios.
Dos personas, por favor, acérquense y vamos a orar unos por otros y pedirle, Señor, que tu deseo invada a mi hermano. Vamos, no nos podemos quedar en nuestros puestos. Este es el deseo del Señor. Acércate, por favor. Dios te pone nombres, acércate a esos nombres. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo mi ser. Tu gracia es sangre que mi vida transformó. Ora por el deseo de Dios en ese corazón. Ora por arrepentimiento, Señor. Quiero aborrecer mi deseo, quiero amar tu deseo. Es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, Mi anhelo, dirte adoración. eres tú. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga. Llena, Cristo. Llena, Dios. Al lugar donde tú estás, quiero más. Llena de tu deseo. Llena de tu fuego. Que tu gloria arda en el corazón de mi hermano. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el Esa es la encarnación. de la cruz. Lo divino llenando lo humano. Me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Gracias, Dios. Tu amor es Vamos, muévase, mi hermano, muévase. fuego. Vaya hacia donde Dios te está llevando. Arde en mí. No puede quedarse allí mismo. No puede quedarse allí mismo. Mi único anhelo. Vaya, el Espíritu de Dios está en usted. Dirte adoración con tu fuego. Lléname. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga
seguiré tu llamado. Gracias por amarnos, Señor. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga A Cristo. al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz soy merecido. Seguiré tu llamado. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Solo a ti. En la cruz soy me rindo, Dios. seguiré tu llamado. Cristo, pertenezco a Tu pueblo, Señor, corazones que arden para ti. Desechamos lo falso y abrazamos todo lo bueno, Dios. Rechazamos lo falso y abrazamos el gozo de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Celebramos la encarnación con entendimiento, deseando a Dios, anhelando a Dios, el nuevo corazón, el nuevo espíritu que pusiste en nosotros, Señor. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Pastor.